En esta formación aprenderás qué es una junta plana y para qué sirve. Conocerás los materiales disponibles para juntas planas, pero sin entrar en el detalle, dado el carácter básico de la formación. También entenderás qué significa que una junta esté normalizada o no. Además, sabrás los datos clave necesarios para definir una junta de brida. El trazado de una tubería pocas veces es en línea recta, de hecho casi nunca. Los diversos tramos que constituyen dicho trazado pueden soldarse entre sí o bien atornillarse. En este último caso, los extremos del tramo a unir finalizan en una pieza llamada brida, que consiste en un cuello con un anillo y agujeros para los tornillos de fijación. Las bridas también se usan para instalar filtros, válvulas, caudalímetros u otros accesorios en las tuberías. La brida, la tornillería, tuercas, arandelas y pernos y la junta de estanqueidad constituyen la unión embridada. La brida permite la unión con los tornillos de fijación y la junta de estanqueidad impide la fuga del fluido que circula por la tubería. Las juntas planas resuelven problemas de estanqueidad estática en las uniones embridadas de tuberías u otros accesorios tales como válvulas, codos, tes, etc. A diferencia de la estanqueidad dinámica, entre la junta de estanqueidad y las bridas no puede haber movimiento relativo. De ahí su clasificación como solución de estanqueidad estática. Cuando en una tubería se produce una fuga, normalmente el usuario cree que la junta se ha dañado y que ya no hace estanqueidad como cuando era nueva. Sin embargo, no es tan sencillo como pudiera parecer, puesto que en la unión embridada también intervienen las caras de las bridas y la tornillería. Cualquiera de ellos o ambos pueden estar en mal estado y causar la fuga. Por esta razón, hasta que no se abra la unión embridada y se examinen sus componentes, resulta prematuro acusar a la junta como culpable de la fuga. Tanto la junta como las caras de las bridas o como la tornillería constituyen la unión embridada y comparten la misma responsabilidad en lo que a la fuga se refiere. En otras palabras, se puede instalar una junta nueva en unas bridas que también son nuevas y se usa una tornillería que no está en buen estado, lo más probable es que la fuga tenga lugar. O bien, si una de las caras de las bridas tiene algún defecto, entonces se puede dar la fuga aunque la junta y la tornillería sean nuevas. Por eso se habla del triángulo de estanqueidad. Hay una gran diversidad de materiales para juntas planas. Lo que determina emplear un material u otro son las condiciones de servicio, típicamente la temperatura y la presión, y dejando en un segundo término la resistencia química al fluido de proceso. De esta manera, los materiales se apilan sobre una pirámide cuya base son los elastómeros para llegar a la cúspide, con aleaciones en base níquel, titanio o aceros inoxidables, entre otros materiales. No obstante, ello no impide que se recomiende, por ejemplo, PTFE expandido en sustitución de un elastómero. En este caso, lo que es importante es la resistencia química superior del PTFE respecto a la del elastómero. A excepción de las juntas metálicas y semimetálicas, el resto de juntas se obtienen por corte de la materia prima en las llamadas mesas de corte. El formato más habitual de la materia prima es una superficie o plancha de 1500 por 1500 milímetros cuadrados. Para cortar una junta dada, la plancha se inmoviliza con vacío sobre la mesa. Un cabezal de corte se desplaza a lo largo y ancho de la mesa, reproduciendo la forma de la junta, a la vez que va cortando la plancha. La mesa de corte cuenta con un software que transforma el dibujo CAD de la junta en movimientos del cabezal de corte. En el vínculo mostrado en la diapositiva te puedes descargar el catálogo de materiales para juntas planas. En primer lugar, se presentan los materiales en base a fibras comprimidas. A continuación, se exponen los PTFEs reestructurados, el PTFE virgen y el PTFE expandido. El siguiente grupo lo forman las juntas de grafito y otros materiales para servicios de alta temperatura. Se cierra el catálogo con los elastómeros más habituales, elastómeros para uso alimentario y elastómeros esponjosos con opción de una cara adhesiva. Para todos los materiales se informa de las temperaturas de trabajo, certificaciones, si las tienen, y los espesores en existencias. Debido a la extensa variedad de bridas, resulta imprescindible establecer una normativa que especifique las medidas de una brida en función de su tamaño, tipo y material.
Además, ciertos países han desarrollado sus propias normas y ello conlleva que una junta de brida normalizada según DIN no sirva para una brida del mismo tamaño, pero según otra norma como ASME, BS, GOST, GIS, etc. En consecuencia, también existen normas de medidas para las juntas según sean las bridas en donde se instale. La cara de una brida puede ser totalmente plana o bien disponer de un resalte que delimite un contorno interior donde precisamente va a ponerse la junta. En este caso, la brida es de cara resaltada, tipo RF. Lo habitual en este caso es que la junta no tenga agujeros. Se centra entre los tornillos. Sin embargo, si la cara de la brida es plana, es habitual que la junta cubra toda la brida, incluyendo la zona de los tornillos, y por tanto, tenga los agujeros correspondientes. Suele ser común cuando se emplean materiales de junta blandos y presiones bajas. Si la junta tiene agujeros, también se le llama junta tipo FF. Las bridas métricas, diámetro nominal DN en mm, están hermanadas con la clase de presión PN en bar. En cambio, las bridas imperiales, TNT de tamaño nominal de tubería en pulgadas, están vinculadas a la clase de presión PSI, comúnmente llamada libras, y representada por el símbolo de almohadilla. En ningún caso deben mezclarse los parámetros porque entonces la confusión está servida. Por ejemplo, especificar DN 100 y AL 300 es incorrecto. O el tamaño de la junta es en pulgadas o la clase de presión es en bar. Si una junta está normalizada según una cierta norma de brida, para que la junta quede bien definida y no hayan errores de interpretación, debe indicarse lo siguiente: la norma de corte, su tamaño, la clase de presión de la tubería y si deben cortarse o no los agujeros para la tornillería. Si la junta no está normalizada y tiene taladros, entonces hay que indicar sus medidas, diámetros interior y exterior, el número de agujeros, a qué diámetro se sitúan respecto al centro, diámetro primitivo, y el diámetro de los mismos. Si los agujeros no son equidistantes, entonces hay que facilitar los ángulos respecto a uno de los ejes. Si la junta no está normalizada y no tiene taladros, entonces solo hay que indicar sus diámetros, tanto el interior como el exterior. Por otra parte, el espesor de la junta es irrelevante en relación a su fabricación por corte. Es el usuario quien decide cuál debe ser su espesor. Al reemplazar una junta existente, debe preguntarse la razón de su sustitución e investigar si han habido problemas con la junta existente y su naturaleza. Imagínate que por no haber preguntado suficiente, acabas montando sin saberlo el mismo material o similar, y que no ha funcionado como se esperaba. Preguntar es importante y saber lo que hay que preguntar, aún lo es más. En esta diapositiva se resume la información verdaderamente importante para la selección del material de la junta plana. Muchas gracias por asistir a esta formación. Te sugerimos que la escuches las veces que necesites hasta haber interiorizado los conocimientos. Nos vemos pronto.